Nuevamente con ustedes, Economía y Mercados, a través de Diario de Chiapas TV y de FM 89.5 de Berriozábal. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes. En el tema que vamos a abordar el día de hoy es la pobreza de los países ricos, en donde tal pareciera que todo es una abundancia enorme en estos países desarrollados, y lamentablemente es a veces todo lo contrario, en donde una muy buena mayoría de las personas que habitan en esos países pues tienen carencias. Para el día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos como invitada a la maestra Candy Castillejos Guizar, que nos agrada mucho que estés con nosotros. Y bueno, ella también que tiene experiencia sobre los temas, ella dirige una escuela de idiomas aquí en la ciudad, y obviamente la oportunidad que tenemos de que nos hable de sus experiencias, que ha viajado a otros países y lo que ella ha podido observar también de esos países. Muchísimas gracias y bienvenida. Eres toda una conocedora de estos temas también, y es la razón por la que estás con nosotros. Muchas gracias, Héctor, por tan bellas palabras. Qué amable. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es poder hablar un poquito de la pobreza en los países desarrollados, y como sabemos hay pobrezas varias. Creo que las más importantes, por lo menos para mí, y en este caso podríamos hablar un poquito de eso, es la pobreza económica y la pobreza social o moral, lo que está viviendo la gente allá. Así que tú me indicas si empezamos. Sí. ¿Por cuál empezamos? No, bueno, habríamos que iniciar con la económica, que a veces es la resultante por lo que se hacen los desajustes sociales y por lo que obviamente encontramos la pérdida de valores y la degradación de las sociedades, porque lamentablemente han aprendido a apoyarse más en el aspecto económico más que en los valores universales. Exacto, pues acabas de sintetizar lo que posiblemente yo voy a ampliar un poco. En pobreza económica sabemos que, yo quisiera hablar particularmente de los Estados Unidos para no perdernos, ¿no? Pero ahí, igual que está pasando en México, la brecha entre las gentes ricas y las gentes de menos recursos es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque están los grandes monopolios, los grandes oligopolios que están enfocados a lucrar. Tenemos, por ejemplo, las transnacionales médicas, las transnacionales de seguros, y a ellos lo que les interesa es el lucro, obviamente. No importa dónde esté la gente, sí, dónde esté el pueblo, ¿verdad? Yo tengo, por lo que tú decías, la oportunidad de los maestros extranjeros que contratamos, más la oportunidad que he tenido de vivir, viví y soy además también canadiense, sí, de observar lo que está pasando en los últimos años. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos gentes con maestrías que no pueden ya pagar un departamento y también tener una vida como solían tenerla antes. ¿Por qué? Porque las rentas son tan altas, y aquí vamos también a que son las empresas que se dedican a las inmobiliarias, ¿verdad? Que lo que les interesa es lucrar. Ellos lo que quieren es ganar en ventas, en rentas, etcétera, sin saber, sin tener un poco de control, porque el gobierno sustenta todo lo que ellos quieren, ¿no? Y has tocado un tema muy interesante, lo de la cuestión inmobiliaria, en donde el caos que vivió económicamente los Estados Unidos, cuando todo el que pudiera firmar y respirar le daban un crédito para una casa. Entonces esto como consecuencia sufrió una descapitalización total, que incluso hasta otros países alcanzó esta situación. Y lo que tú bien acabas de mencionar, hubo una situación en la que muchos de los que habían adquirido casas optaron por cambiarse las familias a una sola casa para poder entregar las otras que estaban habitando, y la promiscuidad empezó a generarse también en ese entorno. Y lamentablemente en los Estados Unidos todo lo ven con signo de dólares. Y esto es una de las consecuencias que se están viviendo. Y bueno, lo mismo le pasó por allí, que salieron a raspar a Grecia y a Italia y muchos otros países que soñaron con que podían participar en estas aventuras en la parte económica inmobiliaria, y este fue el resultado. Pero tienes razón en esto. Sí, bueno, creo que esto es un problema mundial.
Nada más que nosotros a veces pensamos que los países desarrollados no tienen problema. Y Sí. por eso quise hoy mencionar precisamente a los Estados Unidos, porque no todo es como lo suponemos muchas veces, Exacto. que es el paraíso, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo que yo te daba de los propios americanos que ya no pueden pagar una renta, porque imagínate a alguien que gane $2,000 mensuales o $2,500 mensuales y tiene que pagar $1,100, $1,200 de renta, pues le queda esa diferencia, que no es tanta, para el resto de sus actividades y necesidades. Ahora, claro que si lo vemos desde el punto de vista de los latinos que trabajan allá, bueno, ellos pueden ahorrar un poco y mandar a sus familiares porque ellos viven en pequeños departamentos y, como tú decías, hacinados. Ellos sufren allá porque entre tantas gentes pueden pagar esas rentas y así ahorrar, pero eso no es calidad de vida, ¿verdad? No, de ninguna manera. Y esta gran cantidad de gentes, ya no voy a hablar de los latinos, voy a hablar de los americanos para que el mensaje quede más claro, es realmente grande. Sí, eso... Valga la redundancia. Hablaban, por ejemplo, que ahí en las imágenes, más adelante, estamos viendo que Baltimore, que es una de las ciudades fuertes de los Estados Unidos representativas, pues es una situación de pobreza también es la parte más pobre, la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Esto contando en el medio urbano. Falta que también veamos la parte rural de los Estados Unidos, en donde la gente es alimentada por el gobierno mismo por cantidades extraordinarias de alimentos que les hacen llegar a través de, como la CONASUPO aquí en su momento, y allá los hacen de manera de obsequio, porque no tienen otro mecanismo para poder adquirir alimentos, lo que les llaman la zona de los hillbillies, que son los montañeses en los Estados Unidos, y esa es una pobreza extrema, extrema, extrema. Entonces, esto que tú bien nos lo acabas de mencionar, es cómo se ha dado. Tú has estado en alguna medida también en viajes en Europa por cuestiones de tu trabajo y algunas de recreación, pero vemos cómo también ahí hay pobreza. Sí, porque esto, te decía, es mundial, ¿no? En algunos países más que menos. Tú al inicio mencionaste, me parece que Noruega o Dinamarca. Exacto, algo así. son países sí que están también muy lamentablemente empobrecidos. Hay 13 millones de niños pobres en estos países que se dicen muy, muy ricos, Y que son como de los países... Noruega, en Islandia, Sí. en el interior de la Unión Europea, que tú bien dices, son de los que se presumen, son los ricos de Europa. Sí, Sin sí, embargo, con más equilibrio económico, exacto. ¿no? Sí, y eso es lo que tenemos que ir viendo nosotros en el tema este de la pobreza de los países ricos. Bueno, yo quisiera antes de cambiar un poquito, de volver a Estados Unidos, nada más para mencionar que hay un informe que hizo Philip G. Alston, que pertenece a la ONU, y este informe lo publicó en el 2018, hicieron en la investigación en 2017, y él lo publicó en el 2018, donde habla precisamente de toda la pobreza que hay y la diferencia, la brecha entre los grupos cada vez más pequeños de ricos y los grupos más grandes, cada vez más grandes de gente con pocos recursos. Y después de este estudio, alguien del gobierno de los Estados Unidos lo debatió, porque obviamente a ellos no les interesa que esto sea muy, muy público y que la gente siga pensando que en esos países, sí, bueno, país en específico Estados Unidos no hay problema. Entonces, así es. Todo es que dijiste. El famoso American Way of Life. Ajá, sí. Exactamente. ¿Para qué? Para que la gente siga pensando en el sueño americano, porque eso ayuda a la economía. Sí, el sueño americano ayuda a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, ahí podemos ver en las imágenes el deterioro de lo que en alguna época fueron casas, pues residencias, y que ahora se están prácticamente cayendo a pedazos, desechándose por sí mismas, cuando en los Estados Unidos se ha hecho la fama de que ellos son cíclicos, construyen constantemente para mantener la economía activa, pero actualmente ni para esto han logrado estabilizar. Tienen deudas muy fuertes con otros países en el mundo, con los países árabes, con China, con
Europa, pero ellos siguen buscando la manera de presentar la cara de la riqueza, de esconder un poco la pobreza de esto, pero bueno, lo mismo salen con otros países. Y tú bien lo has estado mencionando, en los Estados Unidos eso se ve muy claro. Sí, bueno, también en tu síntesis al inicio mencionaste la consecuencia que hay de esto, porque Sí, tenemos ahora la pobreza social. La pobreza exacto, social es también el resultado de que ambos padres se han dedicado a trabajar para poder proveer de mayores cosas a la familia, sí, de pero acuerdo. descuidando a través de décadas la atención a los hijos. Y por eso tenemos ahora, no solamente ahora, esto ya viene de atrás, jóvenes sin sueños, Sí, sin valores, así que es. entonces recurren con mayor énfasis a las drogas como un escape a esa realidad, ¿no? Exacto, exacto. Esto es lo más triste, que los padres en la necesidad de poder llevar recursos al hogar, tienen que ponerse a trabajar los dos. Entonces no hay un cuidado tan extremo cuando nosotros en las familias latinas, bueno, buscamos la manera que aunque la madre de familia haga algo, esté siempre vigilante de los hijos, y el padre pues obviamente cuando llega todo cansado le dan todas las quejas, entonces se vuelve el malo de la película cuando lo que quiere es descansar Es cierto. o ver a sus hijos y que lo vean con una sonrisa. Sin embargo, bueno, son las culturas que hemos estado desarrollando. Los norteamericanos son mucho más fríos en ese sentido y buscan la manera de que a los 18 años, si el hijo no está estudiando, agarre camino y busque él su propio sustento. Sí, pues mira, por mi experiencia viviendo casi 11 años en Canadá, lo que tú mencionaste, Sí, algo que agradezco mucho a la vida, a Dios, es tener la oportunidad de viajar, más ujú, la experiencia con amistades cercanas. Yo sigo dando gracias a Dios porque en México mantenemos esos valores y las familias a veces están teniendo carencias, pero sacan hijos buenos, claro, hijos con valores, hijos que si le echan ganas van a ser exitosos a pesar de esas carencias. sí, así es. Ojalá que, pues es también un sueño, ¿verdad? Pensar, Sí, porque nos estamos dejando influir mucho siempre por lo que viene del norte, de acuerdo. pero espero que todavía muchas familias sigan poniendo ese esfuerzo porque aunque haya carencias, se le dedique a los hijos, que es el mayor tesoro, De acuerdo el contigo. tiempo Sí, pues para que se busquen sus sueños ellos solos y siempre con esos buenos valores de familia que tanto efectivamente. apreciamos nosotros, ¿verdad? Y esto lo tenemos que ver de lo que hablábamos de los 13 millones de niños, que esto es en la Unión Europea. Hay 30 millones de niños más en extrema pobreza en países que se dicen desarrollados. O sea, esto no para nada más pensando en Europa o de los Estados Unidos, sino en todos esos países que se... Vamos a ir un corte comercial que vamos a poder continuar luego con este programa, y agradecemos tu presencia por aquí porque es extraordinaria la contribución que tú has hecho para este programa. Muchísimas gracias Gracias, por Candy, que estés invitarme. muy bien. Gracias a todos por la atención. De hecho, gracias, y después del corte estamos con ustedes.
Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Pues continuamos con este programa de Economía y Mercados, donde obviamente está analizándose la pobreza de los países ricos. Esto lamentablemente es algo que ya no es la abundancia que se podía observar anteriormente en cuestiones de países europeos o la Unión Americana o Canadá, que se ha mantenido siempre en un equilibrio dentro del gasto social que le permita hacer cuestiones de trabajo. Entonces, obviamente lo que podemos hacer es analizar ahora las cuestiones de qué hacer para efectos de trabajar nosotros como país, sin que tengamos que llegar a los extremos de que no ser tan ricos, pero tampoco tan pobres. Analizábamos, por ejemplo, el caso de Qatar. Es el país más rico del mundo. Es el país que tiene el ingreso per cápita más alto. El PIB es de $127,000 anuales. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Bueno, pues una situación en donde en un país de 2,5 millones de habitantes en 11,000 kilómetros cuadrados, si hablamos de 11,000 kilómetros cuadrados, es como una séptima parte de lo que es la superficie del estado de Chiapas, y que abarcaría algo así como desde Arriaga hasta Mapastepec, en el sentido de que la pobreza extrema en países tan ricos como Qatar, que tiene 2,5 millones de habitantes, dentro de los cuales los locales son 250,000 habitantes, o sea, el 10% son locales, todos los demás son inmigrantes que han hecho posible la riqueza y el desarrollo de esos países. La pobreza de los países ricos, como podemos observar ahí en las imágenes, es cómo ya no hay ni siquiera posibilidades de reactivar, rehabilitar o reconstruir los hogares que en alguna época pues, fueron residencias muy bonitas, y que bueno, ahí estamos viendo en donde inclusive en algunos países se hace el reparto de estampitas para la cuestión de canjearlas por alimentos, y en cada compra, cuando las personas van, les otorgan unos cupones. Estos cupones son aceptados ya en las tiendas para poder tener incluso clientela. Este es un mecanismo que puede verse ya en los Estados Unidos con mucha frecuencia, y obviamente lo que a nosotros nos duele más es que de las remesas de los Estados Unidos hacia México
Hay muchas limitaciones, muchas privaciones que tienen quienes están trabajando para poder hacer esos envíos a México. Y lamentablemente que nosotros no hemos podido darles la posibilidad a nuestros conciudadanos de que se queden en México a trabajar, porque tampoco no hemos hecho la tarea completa. Esto es muy importante, que nos pongamos todos en el conjunto a trabajar. No somos un país de pobres, somos un país rico con una mentalidad pobre, y tenemos que cambiar esa actitud para poder salir adelante. No tenemos nada más que ver un mercado como el de Estados Unidos para colocar, si bien es cierto que las exportaciones de México a los Estados Unidos son altísimas, no tenemos por qué estar ahí. Ahí podemos ver cómo tienen que convivir con todas estas plagas, estas infestaciones de ratas que mencionan ahí en el titular, de las casas que están totalmente ya deterioradas, de aquellas que en un momento dado era un paraíso de los países como Estados Unidos en la cuestión inmobiliaria, que estuvieron vendiendo casas al por mayor y que después no pudieron pagarse, y obviamente quienes habían comprado bonos para este propósito también perdieron muchísimo dinero. No fue nada más los Estados Unidos, fueron otros países que intervinieron para la compra de estos bonos, y ahí tenemos el resultado. Esto es lo que podemos observar, cómo la gente tiene que manifestarse, que tiene que respetarse a las huelgas, los afroamericanos, que son una población muy alta en los Estados Unidos, en Europa también ahora los africanos que se quedaron ya para vivir, y sus nuevas generaciones que se están convirtiendo en un verdadero problema social en todos sentidos. Entonces tenemos que buscar las respuestas. Aquí mismo en México hemos buscado la manera de poder ser mucho más condescendientes con los migrantes que ingresaron a México, y pues el resultado es que por lo pronto los Estados Unidos regresaron más de 5,000 indocumentados que estaban en los Estados Unidos y que están radicados en la frontera norte del país, y que tendrán que ser repatriados a su lugar o enviados nuevamente a sus países, y los 4,000 que ya anticipadamente habían repatriado desde México, de los que no pudieron pasar, y esto es la resultante. Hay muchas cosas, ya se había hablado en un momento dado de un programa de fronteras fraternales, para cómo poder atender a esta situación tan grave. No todo es malo, sino tenemos que dar una mejor oportunidad a la gente que tiene que buscar sus espacios, y nosotros mismos buscar los nuestros, para poder tener empleos, para poder generar más riqueza y poder vivir dignamente como esto se estila. Por eso siempre en el Consejo Empresarial para la Productividad hablamos de productividad con dignidad. Esto es importante. Y bueno, pues es un tema del que no vamos a poder agotar a lo mejor hoy mismo. Hay muchas tecnologías que también están surgiendo, y esas tecnologías están buscando la manera de sustituir a los empleados, a la mano de obra, a los administrativos, y todas estas cosas que en un próximo programa también abordaremos, de cómo las tecnologías han contribuido para que muchas personas no puedan ya tener trabajos en sus áreas. ¿Qué podemos hacer nosotros como entidad? Chiapas. Tenemos, sí, suelos muy buenos, el clima agradable, no conocemos las nevadas como en el norte del país, en donde tienen los cultivos riesgos. Sí hay un determinado mayor número de plagas, porque bueno, en los estados donde hay una helada o una nevada, pues las plagas se eliminan y entonces vuelve a resurgir, más la humedad residual que queda por el deshielo, y esto ayuda. Pero aún así no tienen las ventajas que tenemos nosotros como entidad. Tenemos actividades que para la economía del estado se han estado buscando. El mismo Consejo Empresarial para la Productividad está trabajando para la aportación de los apoyos que puedan darse como iniciativa privada, para que el funcionamiento del ferrocarril de Suchiate a Ixtepec pueda hacerse efectiva, y está trabajando actualmente ese ferrocarril, no a su plenitud, porque no hemos sabido utilizar esos medios.
Tenemos que buscar la manera de implementar una infraestructura complementaria para ello, como las cadenas de frío, donde obviamente podamos conservar los productos perecederos, el mango, el plátano, todos los productos que no se dan en otras partes del país y que en Chiapas sí los podemos producir. Incrementar más las producciones, buscar la manera de los mercados de futuro para poder garantizar que lo que se produzca esté vendido ya, y no buscar la manera de producir algo y entonces empezar a buscar a ver quién lo quiere comprar, cuál va a ser el resultado, la intervención de coyotes que entonces son los que más ganan y malpagan al productor. Estas cosas tenemos que ser muy prácticos en qué hacer con ello. El tema adicional que hemos también apoyado como Consejo Empresarial para la Productividad es el ferrocarril turístico de Palenque a Mérida. Parece que han habido unos ajustes en el proyecto que ya habían planteado. Y bueno, aún así nosotros tenemos que buscar no solo el hecho de que este ferrocarril dé servicios para la parte turística, sino también para los servicios de carga que podemos enviar desde Chiapas hacia la península, hacia las zonas de la Ribera Maya, hacia la zona de Puerto Progreso para ser exportados a la costa este de los Estados Unidos. Y lo más interesante, los hoteles de Cancún y de Mérida, por decir un ejemplo, se surten en una muy buena mayoría de flores que se producen en Chiapas. Entonces, ahí también las cadenas de frío son importantes para mantener esos productos que no se echen tan marchitamiento de las flores o los frutos que no se peguen. Esto es lo que tenemos que buscar, la manera de activar nuestra economía como entidad. La otra parte es el desarrollo científico y tecnológico en la entidad misma. Pensamos que solamente la parte de crear agricultura, no, también podemos crear agroindustrias y a la vez muchos de los egresados de las instituciones educativas superiores de aquí del Estado están haciendo extraordinarios trabajos, no solo al interior del Estado. Ya muchos de ellos han trascendido, algunos de ellos con oficinas en Estados Unidos, están sirviendo como asesores para compañías petroleras para poder dar y dotar de seguridad a los sistemas que ellos utilizan y con softwares que ellos mismos han diseñado. Esto es lo que tenemos que buscar y hacer. En un próximo programa buscaremos que dentro de estas tecnologías, se ha hablado mucho de la 5G, bueno, pues abordaremos esos temas para saber qué benéficas o qué dañinas pueden ser estas tecnologías. En lo que corresponde a nosotros, Economía y Mercados, les agradece el que estén participando con nosotros y esperando de su retroalimentación para poder saber de ustedes y comunicarnos permanentemente. Economía y Mercados a través de Diario de Chiapas TV y 89.5 FM en Berriozábal les da las más completas gracias y en el próximo que estaremos con ustedes.